Sabemos que en ambos lados, el de la vida espiritual y el de la vida material, estamos en una guerra del bien contra el mal. Pero cuando escuchamos estas narraciones de cómo son estos encontronazos entre ambas fuerzas, las estrategias, los planes, los ejércitos de ambos lados, sus movimientos y hazañas, de verdad se nos pone la piel de gallina. Así que si eres impresionable o asustadizo, mejor no veas este video porque es fuerte. Psicografiado por el médium brasileño Emanuel Cristiano, dictado por el espíritu de Nora, vamos a ver de qué trata el libro Ocurrió en la Casa Espírita. Hecha la advertencia y habiéndose retirado los que temen a las verdades crudas, hablemos de este libro espectacular, que por cierto fue recomendado por uno de ustedes, un suscriptor aquí del canal de Espiritismo en Español. No recuerdo el nombre, no sé si era amigo o amiga, pero muchas gracias por la recomendación, por la sugerencia. Este libro está muy bueno, no se lo pueden perder. Se trata de la narración de una embestida de la oscuridad contra una casa espírita, porque sí, han de saber que hay equipos de élite del otro lado, oscuros, especializados en destruir centros espirituales, principalmente centros espíritas. Les tienen un coraje, un odio en particular a los centros espíritas porque promueven el bien y la caridad desinteresada, porque es donde más abundan los resultados de la caridad, los cambios impactantes en las almas humanas, y detestan el nivel de éxito que estas casas espíritas tienen. Entonces se valen de planes y artimañas muy elaboradas para derrocarlos. El libro comienza con un par de comunicaciones psicografiadas en esa casa espírita, dictadas por dos espíritus amigos, colaboradores del lugar, el doctor Wilson Ferreira de Melo y el espíritu de Nora. Nora, que es precisamente la autora de este libro. La autora espiritual. La primera comunicación, titulada Los templos del Dr. Wilson, nos llama a la reflexión acerca de la necesidad del ser humano de un lugar para expresar su amor por Dios, o sea, un templo. Y cómo ha venido evolucionando este concepto de templo a lo largo del tiempo, desde la época primitiva, digamos así, desde la época cavernícola, donde el hombre, nos dice, confundía la causa con el efecto, o sea, donde se decía que Dios era el sol, que era la naturaleza, que era la lluvia, que era el fuego, que era el efecto, ¿no? Ese es uno de los efectos de las manifestaciones de la creación de Dios, y sí se confundía con Dios. El espectáculo natural, digámoslo así. Y se hacían templos rudimentarios, lugares sagrados con altares, con cosas así para reunirse, para congregarse, amar a Dios en la manera en la que el ser necesitaba expresar ese amor. Luego fueron evolucionando, habla de los viejos templos griegos, de los romanos, de los egipcios, de las pagodas orientales, de todas las formas y lugares de culto tan variados. En eso precisamente, en la forma en que se amaba a Dios, pero que en el fondo eran lo mismo, el mismo fondo para amar a Dios. Y esta lectura nos invita a comprender cómo debe ser ahora, cómo con una conciencia ya más amplia en el ser humano puede comprender que el verdadero templo no es uno de piedra, no es uno de material, de mármol, de cosas costosas, llamativas, lujosas, sino que el verdadero templo de Dios eres tú, es tu cuerpo. Y el altar es tu conciencia, que no necesitas nada más, nada externo, nada material, nada lujoso, ningún ritual, ninguna vestimenta especial de cierto color que te haga sentir más espiritual, ningún adorno, no, nada. Así, al desnudo, hablando metafóricamente, tú eres el templo de Dios, porque Él reside en ti.
Eso es lo que pone de manifiesto la doctrina espírita, que dispensa toda clase de rituales y excentricidades a la hora de conectarte con Dios, o esas demostraciones superficiales de fe, priorizando siempre la relación personal, la relación natural que existe ya en el ser humano para comunicarse con él, una relación que es intrínseca en los individuos, ya la traes contigo. Y hace referencia también a los templos espíritas, porque son necesarios los lugares para reunirse con las personas que tienen la necesidad de hablar de Dios y de compartir, ¿no? Es necesario. Pero los templos espíritas, los santuarios, los centros de reunión para la divulgación y la ayuda para practicar la caridad son sin lujos, son sin comodidades que propicien el ocio, son sencillos con lo necesario para trabajar dignamente, siempre enfocados a lo sublime y al servicio en la fraternidad. Y es un lugar para exaltar las virtudes, donde los enemigos a vencer no son los demonios mitológicos, sino son los demonios del carácter del ser humano, como lo son el orgullo, la vanidad, la lengua viperina y la intolerancia. Dice, eso es un lugar de reunión, un centro espírita, por ejemplo, un lugar donde se habla de la verdad, donde se habla de Dios y se dedica uno al trabajo edificante. No estar haciendo chismes, no estar compartiendo cosas inútiles, ¿no? Y dice, y es un templo sencillo, es un lugar de reunión sencillo, sin lujos, sin nada de eso. Entonces, de eso habla este primer mensaje que está en el libro, que es del Dr. Wilson, que fue psicografiado en el 2001. Y luego viene otro mensaje de Nora. Estos dos mensajes nos hablan de ellos en el prefacio. El mensaje de Nora, de la autora espiritual del libro, que fue psicografiado en 1999. Y ella nos habla de cómo los guías espirituales de un médium en particular de esa casa espírita, un día lo sacaron del cuerpo cuando estaba él en el trance mediúmnico, lo sacan en el astral para hacerle algunas advertencias y darle ciertas informaciones. Todo esto previo, obviamente, a la decisión de publicar este libro. Este mensaje en particular de Nora es fuerte. De repente sí, yo sentía lo que le decían los guías al medium. Yo sentía como que me lo decían a mí, como que me hablaban a mí, porque las advertencias que le hacen a él, bueno, quedan para todos, ¿no? Son fuertes llamadas de atención sobre la conducta propia que debe de tener un practicante del espiritismo, un buen espírita. Constantino se llama el medium del que nos están hablando aquí, que dice que, bueno, lo sacan del cuerpo y él se encuentra inmediatamente con sus guías y se siente eufórico, porque imagínense ustedes cómo estaríamos, ¿no? Nosotros si nos sacan del cuerpo y te das cuenta que estás con tus guías y te pones nervioso y quieres hablar y quieres decirles tanto tiempo y de repente ellos están así, espérate, no digas nada, no digas nada y tranquilo, no tenemos tiempo, hay que aprovecharlo en las cosas importantes. Nosotros sabemos lo que piensas, sabemos lo que sientes, sabemos lo que quieres decir, sabemos de tus agradecimientos, pero ahorita espérame, vamos a tratar ahorita lo importante, ¿no? Y le hacen estas advertencias. Le dicen, se está pensando en publicar los mensajes que ha psicografiado de nosotros. Y dice, pero queremos que te quede claro que esos mensajes no son tuyos, son nuestros. Dice, es que no tienes permitido envanecerte por ello. Dice, porque te vas a hacer famoso, porque la gente va a empezar a buscarte, va a venir a ti, te va a pedir favores y puedes perder el piso. Entonces recuerda siempre que lo estás haciendo como un servicio y que no puedes envanecerte y que no te pertenecen los mensajes. Le dicen firmeza y vigilancia para que no te haga mella también el halago de los demás y te la creas. Dice, no te la creas tanto, todavía no, o sea, tú tranquilo, ¿no? Dice, y también para que no te afecte la crítica de los detractores, porque siempre los hay, siempre hay detractores. Dice, no te sientas superior a nadie, si haces esto es porque, pues, no es porque seas especial y tengas privilegios, es porque tienes mucha deuda, es porque tienes mucho karma y te tienes que poner a mano con la ley. Dice, entonces todavía tienes que trabajar mucho. Dice, porque tu trabajo, pues aunque está más o menos, todavía dista mucho de la calidad ideal que nosotros deseamos que tenga. Dice, todavía te falta mucho. Y yo escuchando todo eso, bueno, leyéndolo y sentía de verdad así como si me lo dijeran a mí, ¿no? Decir, qué duro que te digan eso, sigue trabajando y ni te la creas tanto porque tu trabajo todavía no es de la calidad que necesitas producir. Ay,
Es duro, bueno, a mí se me hizo eso, ¿no? Un poquito duro. Dice, te falta materializar aquello a lo que te comprometiste con la espiritualidad mayor, por eso debes seguir trabajando. No te detengas en sentimientos de autopiedad, ¿verdad? Es otra pedradota ahí que me descalabra, ¿verdad? Que dices, ay, qué cansada estoy, ay, cuánto trabajo, hoy no tengo tiempo, ay, qué pesado. Sí, a veces es pesado porque tiene una vida material, una vida normal que tienes que cumplir con obligaciones y aparte dar el servicio espiritual, y a veces es pesado. Y dicen, no te detengas a pensar, ay, pobrecito de mí, cuando trabajo, no tengo tiempo, estoy cansado, nada. Y pues las pedradas que descalabran, les digo, ¿no? Dice, le dicen que no te envuelvas en las energías oscuras que te van a buscar. Dice, porque van a estar ahí, o sea, te van a molestar los seres de oscuridad, ¿verdad? Van a procurar desestabilizarte. Y aparte, no cobres por la mediunidad, o sea, se lo repiten, aunque supuestamente los espíritas ya sabemos, bueno, pues se lo repiten, no cobres, no recibas privilegios de ningún tipo por ejercer la mediunidad, porque en ese mismo instante te abandonamos, así como lo oyen, en ese mismo instante te abandonamos. Los guías, los maestros espirituales son así de duros. A veces la gente no lo quiere creer porque dice, no, son buenos, trabajan con el Maestro Jesús. No, pero tienen una disciplina extraordinaria. Y bueno, ya después de la descalabrada de estar leyendo todo esto, ¿no? Y todo lo que le advierten y le dicen, regresan al pobre hombre ya a su cuerpo con las advertencias hechas y comienzan con la narración de la historia que nos ocupa en este libro. Ocurrió en la casa espírita. Nos dicen que por allá en los umbrales, en una ciudad oscura de esas de las que ya hemos platicado aquí en el canal, que ya hemos hablado que existen, que están ahí congregados grupos de espíritus sufrientes, pues ahí estaba reunido un grupo de élite de espíritus inconformes, oscuros, malvados. El dirigente, un hombre fuerte de carácter, un líder malvado, Julio César se llama, enemigo declarado del espiritismo. Dirigía la asamblea para motivar a su gente en su siguiente misión, que era destruir cierto centro espírita en Brasil, que estaba teniendo muy buenos resultados. Julio César le cede la palabra a uno de sus hombres, que era el encargado de los datos, porque sí, están perfectamente organizados de una forma increíble. Son una perfecta máquina aceitada para destruir. Tenía ese hombre una recolección de datos de la casa espírita que había hecho en su investigación, y entonces empezó a hablar y a decirles a todos los que estaban ahí congregados, darles el informe, ¿no? Dice, solamente en este año nos quitaron 2.500 espíritus que ya estaban bajo nuestro comando. Con sus engaños los convirtieron a la doctrina del Nazareno. Además, nos quitaron más o menos 3.000 obsesados encarnados que ya teníamos bajo nuestro control y que volvieron al equilibrio en esa maldita casa de tranquilidad y confort espiritual. Así se refieren a un centro espírita, la maldita casa de apoyo moral, imagínense, así como lo dice, oye, tétrico, ¿verdad? Y dice, además también dieron más de 4.000 entrevistas y 20.000 vibraciones. O sea, se refiere a la gente que recibe ayuda, a la gente que es atendida ahí, que le dan una charla personal para orientarlo, pues a eso se refieren estas estadísticas. Y dice, además de centenas de charlas, de palestras, de adoctrinamientos, hablando del amor de Jesús, dieron más de 15.000 pases con un 70% de efectividad, pase magnético, el pase espírita que le devolvió el bienestar a esas personas, ¿no? Qué maravilloso auxilio es el pase espírita. Aprovecho aquí para el comercial, ¿no? Si quieres formarte como pasista espírita, busca en el Facebook el grupo de la Copase, la comunidad de pasistas espíritas Cándido Amor, que tengo ahí un curso gratuito para ti, para que te formes y aprendas a dar el pase espírita y te acerques también más a la doctrina. Si te interesa, búscate en el Facebook el grupo de la Copase, solicita ingresar, y una vez que lo hagas, ahí en el grupo vas a tener toda la información para que tú, a tu ritmo, a tu paso, vayas formándote como pasista. En fin, continuamos con la historia. Dice,
Dice también este hombre, teníamos 200 enfermos bajo nuestro control, enfermos que por su condición no podían asistir ya a las casas espíritas y los teníamos controlados, pero estos de la casa espírita los visitaron, fueron a su casa, los reanimaron con los pases, con la restitución de los fluidos energéticos del cuerpo, dice, y los perdimos, los reanimaron. Dice, así que este centro en cuestión es un dínamo de la beneficencia. Este hombre, o sea, lo decía, pero nosotros podemos oír muy, muy positivo, no, ay, es un dínamo de la beneficencia, pero ellos lo decían en son de enojo, de nos están arruinando el trabajo, ¿no? Decía él, si con nuestra interferencia ellos trabajan así, imagínense si les dejamos el camino libre, porque pues siempre están interfiriendo, ¿no? Dice, sí, si con nuestra interferencia ahí, si poniéndoles el pie logran estos resultados, ahora imagínense si nosotros nos retiramos. Entonces no podemos retirarnos, tenemos que redoblar esfuerzos. Y están convencidísimos de que tienen que actuar y de que tienen que trabajar más duro. Y entonces le preguntan al líder, a Julio César, y entonces, ¿cuál es el plan? ¿A quién vamos a matar o qué? Así. Y les dice, no podemos matar a nadie porque reconoce, ¿no? Hay leyes que no nos lo permiten. Ese centro está custodiado por benefactores, por seres de luz, y no nos permiten acercarnos demasiado. Esos seres son terribles, no queremos caer en sus garras. No podemos enfrentarlos directamente para no caer en sus garras, porque con sus mentiras nos engañan, han engañado a muchos de los nuestros, se los han llevado y los obligan a reencarnar, diciéndoles que van a limpiar sus faltas con la reencarnación. Dice, con su engaño de la reencarnación, ¿no? Para ellos es un engaño, porque ellos no desean reencarnar porque saben todo lo que deben y todo lo que tienen que pagar, entonces ellos no quieren la reencarnación y lo divulgan como si fuera un engaño. Te hacen sentir, es que tú eres libre, es que tú no necesitas reencarnar, ellos te engañan para que tú regreses. Y ahí se la pasan, ahí tienen añales en la erraticidad, haciendo de las suyas sin evolucionar en realidad. Son terribles estos espíritus. Y ellos dicen que los terribles son los de la luz, ¿no? Son los que trabajan para la luz, para el nazareno. Dice, hay que frenarlos a como dé lugar, pero con cuidado porque ellos tienen poder, protegen la casa espírita y no nos dejan entrar. Dice, pero no necesitamos entrar, no directamente. Y les explica a los amigos de oficio oscuro que están ahí, las personas congregadas, que tienen un plan de influencia sobre las personas que asisten al centro espírita. Dicen, los que asisten al centro espírita no todas son vigilantes, muchos son cristianos vanidosos, cristianos orgullosos. Dice, incluso los que van y hacen caridad y están ahí médicos que atienden y todos, que según eso van y donan su tiempo y todo esto, lo hacen más por el orgullo y la vanidad de ser reconocidos de que están haciendo algo y todo, que por verdadero amor caritativo. Dice, entonces nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar todas las debilidades humanas. Les vamos a incentivar más esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, y entre ellos solitos se van a destruir. O sea, nosotros les vamos a dar un empujoncito a lo que ya traen dentro de sí, a lo que no han trabajado en sí mismo, a su propia oscuridad. Solo les damos un empujoncito, si ellos mismos van a terminar por destruir todo. Así que, dicho esto, manda de nuevo a sus hombres a investigar las posibles víctimas, a escoger con quién van a empezar, ¿no? Y estos asisten, hacen el análisis de todos los presentes para ver quién es el eslabón más débil y por dónde pueden atacar. Pero les digo, esto es como un juego de ajedrez. Unos hacen un movimiento y la contraparte hace otro movimiento, y así se van dando los sucesos. Los trabajadores de la luz, por su parte, pues los guías, los benefactores del centro espírita también hacen sus movimientos. Se enteran de esta intriga, se enteran de la próxima invasión que están planeando con un converso, con uno de ellos al que logran atraer a las filas del bien. Y ella ahí, pues que cambió de bando, les confiesa, ¿no?, los planes de Julio César y sus secuaces, y bueno, ya les permite prepararse de alguna manera. Así que del lado de la luz, del lado de los trabajadores espirituales, llaman a una reunión en el astral
al director y al presidente de la casa espírita, de los encarnados, de los vivos. Los sacan del cuerpo cuando están durmiendo y los llevan a una reunión en el mundo espiritual. Imagínense ahí la escena, ¿no? En el mundo espiritual, un auditorio muy bonito, hay presentes los guías espirituales de todos los que asisten a la casa espírita, los benefactores espirituales de la casa, o sea, los responsables del lado espiritual de que todo funcione, y además en espíritu presentes los dirigentes encarnados. O sea, interesante el asunto, ¿no? Esa reunión. Y comienza el encargado mayor, el encargado de dar a conocer todas estas cuestiones, a hablar y a decir que pues esa casa es una oficina de trabajo para ellos que están allá, que son espíritus que están allá trabajando, ¿no? Que es una oficina en la tierra en la que vienen y a ejercer su servicio, a dar su trabajo, que deben prepararse para esto que viene, porque sí está muy, muy difícil, ¿no? Dice algo también fuerte, pero cierto. Dice, es que mucha gente pues no lo entiende, pero es así, ¿no? Es natural que predomine el mal en este planeta por su condición de ser un planeta de expiación y pruebas. Dice, es natural que donde quiera se vea más la maldad. Dice, pero a pesar de eso no hay motivo de pánico. Nosotros tenemos la suficiente luz para poder acabar con esto. Dice, frenar a las tinieblas. Sin embargo, dice, en esta vez lo que vamos a hacer es dejarlos entrar. Vamos a dejar que armen su caos a la casa espiritual. ¿Por qué? Dice, precisamente es un planeta de expiación y pruebas por eso, porque es una prueba, es una oportunidad valiosa para los que están ahí, los que se formaron ahí, puedan dar testimonio de lo aprendido. Dice, así es que vamos a dejar que suceda la invasión. Vamos a estar cerca, vigilando, viendo todo para brindarles ayudas en momentos específicos, pero esta es una oportunidad de probación para que den testimonio de su calidad como espíritas y como cristianos. Y a mí me resulta duro, la verdad, pensar en eso, ¿no? Que no intervengan, que están ahí nada más como observadores. Que dicen ellos, no los dejamos solos, o sea, sí los apoyamos en caso necesario. Y luego dicen esto, lo remarcan, incluso aunque no lo merezcan. Cala en el ego, dice, ¿cómo que no lo merezco? Porque sí, dice, muchos de los que van ahí, que les digo que asisten no por amor al prójimo, sino por vanidad o por reconocimiento o por otras circunstancias, dice, pues realmente no tienen merecimiento para esa ayuda. Dice, pero igual, por la labor que hacen no los dejamos solos y en cierto momento los vamos a ayudar. Dice que ellos del lado de la luz, dice, del lado de la oscuridad, los espíritus del lado de la oscuridad van a estimular la crítica, la intolerancia y la disputa entre los presentes, ¿no? Dice, y nosotros también vamos a estar ahí, pero estimulando las grandes virtudes del ser. O sea, literal, el diablito y el ángel van a estar los dos ahí inspirándole a uno y al otro, y dependiendo de la naturaleza de tu ser y de tu libre albedrío, es al que vas a alimentar, el que vas a obedecer, el que vas a seguir su sugerencia. Así, esa batalla se venía, ¿no? Y siempre el libre albedrío es el que va a definir. Dice, las personas van a decidir cada quien qué bando van a tomar. Así que se esperaba pues un agarrón de aquellos, ¿no? En esta casa espírita. Ya dadas las informaciones, termina la reunión y llama a este ser para el esclarecimiento personal a los dirigentes encarnados, los que estaban ahí en el astral. Se llama el señor, el presidente Castro, y el director de la casa espírita se llama Israel. Entonces habla con ellos y les dice que les toca el momento de la prueba y que no hay privilegios, o sea que al contrario, si ellos pensaban que por ser el presidente y el director tenían privilegios de protección, dice, a lo mejor de protección sí, por el trabajo que han hecho, entonces sí tienen así como una mayor protección, dice, pero les toca la prueba igual que a los demás. Dice, de hecho, la posición que ustedes tienen de mayor responsabilidad dentro de la casa espírita hace que se les exija más, porque ustedes deben ser el ejemplo de la compostura. Dice, así es que pues les espera un gran trabajo, no van a tener, y se van a tener por ahí ayuditas extras de que vamos a andar por ahí, pero pues lo que viene es fuerte. Vamos a tener que trabajar en conjunto, dice, el lado de los vivos, del lado de los espíritus, para poder pasar esta prueba.
el presidente, el señor Castro, le pide como ayuda recordar esa conversación al despertar, porque ustedes saben que cuando volvemos al cuerpo pues no nos acordamos de nada. Y entonces el guía espiritual le dice, no, es que eso sería un privilegio. ¿Y qué te acabo de decir? Que sin privilegios. Eso no es posible. Dice, solo te voy a permitir que recuerdes, así como un sueño, la imagen de una casa, de la casa espírita con grietas, con resquebrajaduras, como símbolo, como advertencia de lo que viene. Y así, sin más, los regresan a su cuerpo. Despiertan y se van a su trabajo. Se encuentran en la casa espírita los dos, se cuentan sus respectivos sueños. El presidente recuerda la casa con las grietas, tal cual, ¿no? Y él cree literal que es eso. Entonces manda a traer un experto en construcción para revisar las estructuras físicas de la casa espírita, porque dice, a lo mejor hay algo y se nos vaya a derribar, qué sé yo, piensa que todo es material. Israel, el director, le dice, pues es que yo, la verdad, mi sueño fue que usted y yo estábamos reunidos con guías espirituales y que nos daban algunas informaciones. Dice, y si en realidad esa imagen que usted soñó más bien es una metáfora, más bien se refiere a una advertencia de que estemos vigilantes con las grietas morales en nuestra casa espírita. Entonces ya el presidente también como que lo piensa y dice, pues vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Dicen, vaya a ser uno, vaya a ser otro. Es que eso pasa, que le dejan a uno las ideas, las intuiciones, pero no tiene uno la claridad para verlo. Y entonces llega la confusión y dice, ¿será por un lado, será por el otro? Pues como no sé, pues vamos a cuidar de los dos lados, ¿no? Entonces sí, el presidente mandó traer a alguien que analizara los muros, literal, los ladrillos de la construcción, y le dio instrucciones a Israel para que hiciera una reunión con todos los servidores de ahí de la casa espírita para hablar de lo importante que es mantenerse firme en las convicciones, en las bases, vigilante de uno mismo para no cometer errores, es decir, vamos a vigilar también las resquebrajaduras morales que podamos tener. Y a mí se me hace hermoso, la verdad, cómo nos ayudan desde el mundo espiritual, porque sí, a veces despiertas así con una idea fija, con una palabra, con una imagen, con una frase, y hay que buscar qué mensaje está detrás, porque lo tiene, de que lo tiene, lo tiene. La tensión entonces está en el aire, los dos bandos se preparan, inicia el ataque, le llegan las informaciones a Julio César, el líder oscuro de los rebeldes, y deciden tomar como punto de inicio a Marcia Buenaventura. Marcia es una mujer que trabaja como voluntaria en el centro espírita. Dice, es buena, es dedicada, es tan firme en sus convicciones que de verdad dicen que los espíritus oscuros no pueden influir en ella. Ellos mismos lo dicen, nuestra influencia en ella es como del 1%, con ella no podemos hacer nada porque siempre recurre a la oración y no podemos hacer nada. Dice, pero su marido es otra cosa. Él es una puerta abierta para nosotros. Y lo que hacen es trabajar con el marido, es meterle dudas, celos, toda clase de sentimientos hostiles contra su mujer y contra el espiritismo. Lo hacen que asista a una iglesia cristiana evangélica a la que él es afín, y ahí manipulando al ministro, al pastor, logran su objetivo. De verdad que escalofríos me dio leer esta parte o escucharla, porque dicho sea de paso lo estoy preparando para subirlo como audiolibro para que también lo puedan escuchar, y escuchar esta parte es terrible cómo manipulan estos seres a los ministros de las iglesias y en general a todos nosotros si nos dejamos, cómo somos sus marionetas, cómo les abrimos no la puerta, el portón, las ventanas y les damos una entrada directa a nuestro ser. De verdad, si pudiéramos tener esa visión, ese tercer ojo aperturado y viéramos la realidad espiritual a nuestro alrededor, nos espantábamos de ver los monstruitos que traemos pegados aquí, que nosotros les abrimos las puertas. Y en especial este caso que nos narran donde controlan a este pastor de esta iglesia es escalofriante. Les cuento. Llega Julio César, este líder oscuro, y su séquito de malosos al templo evangélico y se presenta con el líder
de ahí que está custodiando el templo, porque del lado de los espíritus sepan ustedes que los templos del bien, como hospitales y centros espíritas y centros de ayuda, tienen encargados espirituales de la luz. Todas las iglesias, la mayoría, los templos, la mayoría, tienen encargados espirituales de ambos bandos, porque depende quién los rige. Depende quién tiene más poder, más influencia, depende del libre albedrío del ministro que está ahí a cargo, del encarnado que está ahí a cargo, depende de qué tan buena persona es y sus emociones y sus sentimientos son afines a quién. Entonces son las fuerzas que rigen ahí. Habrá iglesias con ministros con mucha fe, muy entregados a su ministerio, que sean ayudados por las fuerzas del bien, pero habrá otras, la gran mayoría, lamento decirlo, que sus afinidades son más hacia los del otro lado. Entonces siempre hay energías ahí que están compitiendo, ¿no? Pero ayudan al que se deja ayudar y al que no, pues se convierte en una marioneta de la oscuridad. Esta iglesia, en particular evangélica, el pastor Clodoaldo se llama el hombre, tenía en el lado espiritual, pues tenía más afinidad con la oscuridad, ¿no? Y dicen que en la dimensión espiritual lo que se veía era un trono, ahí en el altar, un trono de rey, donde se sentaba Daniel, un espíritu oscuro, dirigente del lugar, que tenía controlado al pastor, ¿sí? Les digo, por sintonía, por afinidad de fuerzas, se retroalimentaban entre ellos por esa unión que había, ¿no? El pastor con su necesidad de poder, de dinero, de manipulación a la gente, etcétera, etcétera, de engaño, pues era afín a Daniel que estaba ahí. Entonces Daniel estaba a cargo en realidad de ese templo, en la parte espiritual, y el pastor solamente era pues su marioneta. Entonces entra Julio César ahí al templo, abriendo plaza, ¿no? Con sus secuaces, porque iba a haber servicio, y estaba pues la gente viva, estaba ahí sentada en las butacas y todo, pues en los lugares que había, y él llega, ¿no? Entrando ahí, sin que lo vean, porque pues es un espíritu, con sus secuaces, y cuando lo ve Daniel allá sentado en el trono, literal, se vuelve loco en halagos, o sea, ve a Julio César y hagan de cuenta que ve a Dios, de verdad. Empieza a halagarlo, a decirlo, y eleva a Julio César a las alturas de un líder, de un héroe, de una inspiración. Es que no sabe lo que yo lo quiero, lo que usted me inspira, las batallas que ha hecho. Es un héroe para todos nosotros. Usted es conocido por destruir a esas malditas casas espíritas, por dirigir una ciudad oscura, que es el dirigente de una ciudad oscura. Bueno. Se pone de tapete, se pone a su servicio. Yo no tengo nada que hacer a su lado, quiero aprender, por favor, esta es su casa, pase. No. Así, servilmente como tapete, elevando el ego del Julio César, que se sentía bueno, la última coca del desierto el hombre, ¿no? Y entonces ya Julio César le explica el plan. Le dice, bueno, yo lo que necesito de ti es que me dejes llegar a ese hombre. Y señala al esposo de Marcia, al señor Buenaventura, que estaba por ahí sentado, lo señala y dice, a ese necesito llegar. Necesito que dejes que mis hombres controlen al ministro, controlen al pastor, para que con el discurso pueda llegarle a él y que él haga lo que nosotros necesitamos que haga. Entonces ya Daniel, con gusto, mi señor, esta es su casa, eso va a ser muy fácil, yo tengo dominado a este pastor, lo que usted guste, aquí se va a hacer. Y sale entonces el pastor. Pero antes dice que pusieron música clásica, la música normal que ponen en iglesias o así, que aquí lo que nos explican, y esto también da escalofríos, es que la música es fundamental. O sea, la música que ponen tiene todo un sentido. Las notas que llevan, dice, toda la intención y las notas que llevan es para hacer un trance hipnótico en las personas. Estos cantos, esta música es para preparar a las personas para el discurso fuerte que va a venir a dar el pastor. Entonces es como una prehipnosis para que la gente entre en sintonía. O sea, yo no puedo creer que me digan esto, pero es así, ¿no? Uno piensa, hay música, solo son cantos. No. Trae
toda una intención, todo un magnetismo que predispone a las personas para una hipnosis colectiva, y obviamente uno no se da cuenta. Tú asistes a un servicio hacia una iglesia y nunca te das cuenta que eso suceda, ¿no? Pero sucede. Dicen, todo tiene una función dentro de este servicio, al que mucha gente acude con auténtica fe, y dice, pero es que estos que acuden con auténtica fe, dicen, no son abandonados, no son desahuciados, no piensen que están perdidos, dicen, porque también hay entidades buenas, hay espíritus buenos, hay espíritus de luz, que son la minoría, claro, pero que están ahí observando y atendiendo las oraciones de quienes van con auténtica fe, para ayudar a quienes auténticamente sientan el amor. Sí, pero claro, es la minoría. Dice, sí, estaban ahí seres de luz, pero pues rezagados nada más observando. Y como están en dimensiones diferentes, pues a veces ni se ven. Los oscuros trabajan, o sea, por un lado los vivos, por otro lado los oscuros, por otro lado de la luz, y unos no vemos nada, ¿verdad? Los vivos no vemos nada, los oscuros no ven a los de la luz. Así. Entonces ahora sí sale el pastor después de la música, ya con las ovejas preparaditas, sintonizadas, medio hipnotizadas. Dice, entonces comienza a predicar el discurso, ¿no? Las necesidades del templo, de dinero, por la caridad que tienen que hacer, porque el otro, envuelto luego dicen, la energía de dos hombres de Julio César que estaban allá a su lado, envuelven al pastor así en su energía oscura, y el pastor solo repetía lo que los otros le decían. O sea, los otros hablaban y como marioneta reproducían, ¿no? Y terrible, a mí les digo que cada rato me daban escalofríos y de nomás de acordarme, porque me imagino todo, casi lo estoy viendo así como sucedió, y ay, eso me impacta. Eso de verdad a veces me impacta. Yo no sé si me ponen en la cabeza imágenes reales de cómo fueron, pero a veces me impacta porque casi hasta me imagino las voces y todo, y hay momentos en los que siento una impresión terrible. Pues yo lo que veía en mi cabeza, no así tal cual como lo vas leyendo, que está el pastor hablando y dos seres a su lado. Entonces uno de ellos hablaba y él como marioneta reproducía lo que el otro, ay no, y de repente empiezan a hablar. El pastor se oía que decía, Jesús, nuestro Salvador, requiere de tu ayuda y no sé qué. Pero pues acá tú lo oyes muy espiritual y el pastor inspirado y no sé qué. Pero acá tú ves si vieras al ser oscuro que tiene a un lado, que también diciendo lo mismo decía, Jesús, nuestro Salvador, y y se reía, y todos los demás oscuros se reían porque lo hacían en tono de burla, de mofa hacia nuestro maestro Jesús. Cada que mencionaban su nombre, hacían estas ridiculeces y gestos y cosas, y el otro como marioneta hablando. Ay, la verdad a mí me da una sensación muy fea imaginarme todo esto, ¿no? Y de repente pues hablaba y subía el tono del discurso para que donaran y donen y la gente donando dinero, y los otros a reírse y risa porque veían a gente modesta, que de verdad creía que estaba haciendo algo con darle su dinero, y que se quedaban sin nada, y que era lo último que tenían, pero por Dios, ay, Dios lo necesita, ay, nuestro Maestro Jesús, y donaban todo su dinero. No, era muy feo, ¿no? Y el pastor ahí entrado con el discurso, para llegarle al señor Buenaventura específicamente. Fue Julio César quien tomó el mando, se ligó a la mente del pastor y empezó a hablar ahora, a dirigir otro rumbo para el discurso. Comenzó a hablar del espiritismo, de los peligros del espiritismo, que es la doctrina del diablo, que es la doctrina de Satanás, y que él era el culpable de envolver a las buenas personas y transformarlas, y les hacía un llamado a todos los buenos cristianos que tuvieran familiares espíritas, que estuvieran trabajando en los centros espíritas. O sea, eran palabras exactas para que él le cayera así al señor Buenaventura, ¿no? Y él enganchaba inmediatamente, sí, es cierto, mi esposa es esto, ella es la culpable de que me va a llamar, yo estoy mal con Dios por culpa de ella que está trabajando con Satanás y los espíritas. Entonces estaba ya totalmente enganchado el señor Buenaventura, ¿no? Que eso era lo que quería Julio César, estaba envuelto ya en esta energía periespiritual, este magnetismo que este ser
emanaba, un horror de verdad que les digo que me daba escalofríos, porque el pastor hablaba, bajo la influencia de Julio César, hablaba más de Satanás y de que tenía dominados algunos, y entonces entre la audiencia de los que estaban ahí en el templo, algunos que estaban eran actores contratados, que se hacían los posesos, ¿no? Estaban poseídos y se aventaban al suelo y se retorcían. Entonces llegaba el pastor y yo en el nombre de Jesús te libero, y que sabe que y le sacaba según eso el demonio, y aquellos hacían todo el teatro. Dice, mientras los oscuros realmente se estaban divirtiendo, estaban a carcajada abierta viéndolos, ¡ay! Que estos torpes que se creen todo, ¿no? Burlándose de la gente. Y dice, mientras más hablaba el pastor que de Satanás, ¿no? Julio César hizo una transformación, porque saben ustedes que pues ellos pueden manipular la energía periespiritual para tomar una forma que ellos quieran. Entonces tomó la forma mitológica que conocemos de Satanás y empezó a crecer, a hacerse monstruoso así, y sus aliados, sus seguidores, el Daniel, todos estaban ahí aplaudiéndole con vehemencia, casi le hacían reverencias de ¡ay, Señor, eres grande, ve nomás lo que estás haciendo! O sea, con una felicidad y un júbilo que ya no sabes si reír o llorar. O sea, yo la parte la escuché con el audiolibro y yo estaba así, no sé, ellos se sienten tan orgullosos de sus maldades y de su forma tan bizarra de ser y de sus logros oscuros y de todo esto, que de verdad a nosotros que seremos incapaces de una cosa así, pues no sé, nos resulta muy escalofriante. No sé encontrar otra palabra más que escalofriante. ¿Qué les puedo decir, no? Y pues ya, se me hace una crueldad para con los vivos, usarlos como marionetas, violar tu libre albedrío, meterte a fuerzas imágenes en la cabeza, ideas y dicen, a final de cuentas, dicen, nosotros no hacemos nada, o sea, nosotros les damos un empujoncito, dice, realmente ustedes ya traen eso. Si nosotros nos podemos ligar a ustedes es porque ustedes ya traen la maldad interna. Libre albedrío. Y en parte pues tienen razón. Nosotros somos los que les abrimos las puertas y las ventanas a nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra conciencia. Y todo este show que montaron pues les funcionó, la verdad. El señor Buenaventura estaba ya, pero sí envuelto totalmente en esta obsesión. Se acercó al final del servicio al pastor porque les dijo, todos los que tengan familiares trabajando ahí en los centros espíritas, vengan, déjenme sus nombres para un servicio especial de liberación y exorcismo que les vamos a hacer, ¿no? O sea, él fue a dejar el nombre de su mujer, porque era una de las atrapadas por los satánicos espiritistas. Y pues ahí comienza esta batalla, esta infiltración de la oscuridad hacia el centro espírita, comenzando con Marcia, no ella específicamente, pero a través del marido. Y a pobre Marcia le esperaba un verdadero infierno en el centro de su hogar, en el hogar, ahí ese hombre le iba a hacer la vida imposible. Y esperaban que esa discordia, se extendiera hasta el centro espírita y comenzara por ahí. La querían hacer abandonar el centro espírita y luego que se pelearan los demás por el puesto de ella. Dice, y nadie va a llenar sus zapatos, van a hacer el trabajo a medias y el centro espírita va a terminar cerrando, ¿no? Y además ya tenían seguramente allá otras víctimas agazapadas, otras víctimas obsesadas. Terrible darnos cuenta cómo funciona la realidad que no vemos. Ahora nos cuestionamos, ¿no? A nuestro alrededor. ¿Qué compañías nos acompañan? ¿Qué compañías están con nosotros? ¿Quién nos pone a veces estos pensamientos en la mente? Es fuerte. Hacer estas reflexiones es muy fuerte, pero es muy interesante. Aquí les voy a dejar el link de descarga en PDF para quienes lo quieran leer. Les digo, más adelante también voy a publicar el audiolibro para quien lo quiera escuchar. Por el día de hoy yo creo que aquí le dejamos porque hay mucho que pensar. Y si lo leen, les va a llegar todavía más profundo. Hay mucho que reflexionar al respecto. Me está encantando esta lectura. Espero que a ustedes también. Y seguiremos con un poquito más de esta historia en nuestra próxima edición de qué trata el libro.